Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario usted está mirando este material. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestra clase número 7 de estadística aplicada. Nuestro objetivo es identificar los elementos fundamentales de una tabla de frecuencias. En una clase anterior nosotros trabajamos ya lo que es una tabla de frecuencia. Elaboramos tablas de frecuencia con variable cualitativa y posteriormente elaboramos una tabla de frecuencia con variable cuantitativa. Entonces lo que hoy vamos a hacer es identificar los elementos de una tabla. Acá vemos una tabla donde tenemos la columna de las clases o intervalos y en la otra columna la columna de la frecuencia absoluta. Esto ya trabajamos en una clase anterior. Primeramente, la tabla se agrupa en clases o también podemos llamarle intervalos. Y ahí vemos, por ejemplo, de 110 a 119 es la primera clase o el primer intervalo también podemos decirlo. La segunda va de 120 a 129. La tercera va a ir de 130 a 139 y así sucesivamente. Entonces a estos grupos de datos le llamamos clase o intervalo. Primera clase, segunda clase, tercera clase. O también podemos decir primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. Y así sucesivamente. Cada clase o cada intervalo, como quieran llamarlo, tiene un límite inferior y un límite superior. Evidentemente, el menor es el límite inferior y el mayor es el límite superior. Por ejemplo, la primera clase, 110 es el límite inferior y 119 es el límite superior. 120 es el límite inferior de la segunda clase y 129 el límite superior de la segunda clase. Y así sucesivamente. Entonces, cada clase o cada intervalo tiene un límite inferior, un límite superior. Asimismo, cada clase o cada intervalo tiene también un límite real inferior y un límite real superior. ¿Cómo se obtiene estos límites reales? Al límite inferior se le resta 0,5 y al límite superior se le suma 0,5. Entonces, si mi límite inferior es 119, yo quiero obtener el límite real, le resto 0,5. Y si quiero obtener el límite real superior, entonces le sumo 0,5. Entonces, al límite inferior se le resta 0,5, al límite superior se le suma 0,5. Y así se obtiene los límites reales. Una tabla también cuenta con una anchura. En realidad tiene tres nombres: anchura, recorrido o amplitud. Y a la anchura, el recorrido o la amplitud lo vamos a simbolizar por la letra C. Y esta anchura está dada por una fórmula. Yo puedo obtener el recorrido, la amplitud o la anchura de una tabla aplicando la fórmula: límite superior menos límite inferior
más 1. Nosotros ya conocemos cómo obtener el límite superior y el límite inferior. Esta anchura se puede calcular en cualquier clase o en cualquier intervalo, porque la anchura de la tabla es única. Entonces, 119, que es el límite superior de la primera clase, menos 110 más 1 me da 10. Quiere decir que la anchura de esta tabla que tenemos como ejemplo es 10. Puedo hacer en otra clase para corroborar. Por ejemplo, 139 menos 130 más 1 me va a dar siempre 10. En cualquier clase que yo aplique esa fórmula me va a dar 10, porque la anchura es única en la tabla. Una tabla también cuenta con la frecuencia modal y una clase modal. Son dos cosas diferentes. Frecuencia modal, clase modal. La frecuencia modal es la frecuencia absoluta más alta, o podemos decir también la mayor frecuencia, que en esta nuestra tabla entonces la frecuencia modal es 35, porque es la frecuencia absoluta más alta. Y la clase modal es la clase que contiene justamente esa frecuencia modal. Entonces, en este caso, la tercera clase es la clase modal, porque en la tercera clase está la frecuencia absoluta 35. Hay otro elemento más en una tabla. Cada clase o cada intervalo tiene un punto medio, o también podemos llamarle marca de clase, y vamos a simbolizar por la letra X, o sea que X significa punto medio o marca de clase. También está dada por una fórmula, y es límite inferior más límite superior dividido 2. Entonces yo sumo 110 más 119 divido por 2 y obtengo el punto medio de esa clase, o la marca de clase. Y acá vemos en dos ejemplos: 110 más 119 dividido 2 es 114,5. 120 más 129 dividido 2, 124,5. Y así sucesivamente. Cada clase o cada intervalo tiene su punto medio o su marca de clase. Entonces, vamos a resumir. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una tabla? Primeramente hemos visto límite inferior y límite superior. Asimismo, vimos también límite real inferior y límite real superior. Después vimos que una tabla cuenta con una anchura, o recorrido, o amplitud. Uno de los tres nombres podemos utilizar. También hemos visto que una tabla tiene la frecuencia modal y tiene también una clase modal. Y por último vimos que la tabla en cada clase también se cuenta con un punto medio o marca de clase. Esta ha sido nuestra clase número 7. Estamos llegando al final de nuestra clase, sin antes recordarles que con cada clase va una pequeña tarea, y que específicamente en esta clase va a consistir en identificar algunos elementos de la tabla de frecuencias. Gente, un gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio, y nos reencontramos en la clase número 8. Que tengan una linda semana. Abrazos.